Metodista, presbiteriana, principalmente bautista. De ahí viene De hecho, la mayoría de los pastores pentecostales que quieren prepararse, ustedes van a notar que todo pastor pentecostal que busque prepararse y dar sana doctrina, siempre se sirve de John MacArthur, de Charles Spurgeon. Se sirve de esos predicadores porque sabe perfectamente que ahí está la verdadera teología. Ahí está la verdadera enseñanza bíblica. Lo que es netamente bíblico está ahí en ello. Descansa en esos maestros de la palabra. Charles Spurgeon, John MacArthur, Paul Wasser. Y todos en realidad son bautistas. No van a poder nutrirse de Gigi Ávila, por ejemplo. No les sirve. Ni Carlos Anacondia tampoco. Ni Carlos Anacondia menos. No va a servir para esa clase de cosas. Está bien que el trabajo evangelístico que hacen es muy bueno, que ayudan a la gente. Nadie pone en tela de juicios. Pero nada tiene que ver con los problemas que hay en las iglesias pentecostales. Había un hermano que decía, no, siempre nos atacan a los pentecostales y se burlan. No es una cuestión de burla. Hay que enmarcar y criticar los puntos primordiales que son inherentes a la teología. Por ejemplo, los solo Jesús, ¿dónde golpean? Los unicitarios pentecostales unidos del nombre de Jesucristo. Encima le robaron el título de pentecostal. Cuando Eusebio González se proclamó ser el ángel del Apocalipsis capítulo 10 que fundó la iglesia en Guadalajara, México, la luz del mundo, se puso el título de pentecostal. Deriva de ahí en realidad. El movimiento apostólico y profético del siglo XXI. ¿De dónde nace? Del pentecostalismo. El neopentecostalismo también. Eh, la tergiversación de la doctrina del diezmo, mal interpretada y mal colocada, mal aplicada. Independientemente sobre si creemos que sí o que no. También deriva de ahí, del pentecostalismo en sí como tal. Por otro lado, tenemos a Guillermo Maldonado, que es bautista o metodista. No puede lucrar ahí, ¿no? En una iglesia como la de John MacArthur no podría lucrar Guillermo Maldonado. Sería una total pérdida de tiempo, ¿no? Ana Méndez se mete ahí, le dice al pastor John MacArthur, quiero dar una palabra como hizo Maldonado, que se pone a maldecir, dice, ¿cómo era que decían una prédica que hizo Maldonado muy famosa? ¿Lo haría? No lo haría. Gigi Ávila era un siervo de Dios, sincero, genuino y honesto, y yo en ese sentido no me atrevería a compararme con él. Pero en teología no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Nosotros podemos tener un referente, a quien apreciamos, a quien valoramos por una cuestión moralista, pero no por eso lo vamos a hacer una operación a corazón abierto, porque para eso tendría que tener estudio en medicina. Es la verdad, hay ciertas cuestiones que las tiene que tratar una persona que esté bien preparada. Los mejores seminarios que uno puede hacer, obviamente, van a estar en una iglesia bautista, no pentecostal. Eso no significa que uno los desestime ni que los ningunee, pero la realidad es esa. Lamentablemente hay personas que no pueden tocar ciertos puntos. La media docena de sectas coreanas, los solo Jesús, los antitrinidad, los movimientos apostólicos y proféticos, el descalabro que tienen con los fetiches dentro de la iglesia local, que eso no te suma ni te sirve para nada. Yo había conocido a un hermano que había empezado en la iglesia apostólica y profética y me decía, mira, tengo aceite en la mano, tengo aceite en la mano. Él mismo se había puesto aceite en la mano porque entran en ese ritmo hipnótico, como bien sabemos todos. Y al principio yo decía, no importa porque es cristiano, es un verdadero y honesto hijo de Dios. Por lo menos lo vemos orando y buscando a Dios, había salido de adicciones, etcétera, etcétera. Pero después sobre la marcha el tiempo se aparta porque lo que vale es la disciplina en tu vida cotidiana, la congregación habitual, en la perseverancia. Siempre y cuando a mí me pasó cuando me aparté porque caí en pecado. Me había apartado del camino de Dios, caí en pecado. Y la vida en santidad tiene mucho que ver. Por eso esas pavadas de tengo aceite. O por ejemplo cuando yo hablo con muchos hermanos pentecostales, yo me abro a la idea de que puede haber idiomas sobrenaturales, por ejemplo. Porque escuché gente que está endemoniada que habla otros idiomas. Y me enteré, por ejemplo, de Teresa Newman y otras personas católicas que hablaban en latín antiguo. Entonces puedo llegar a creer que hay un idioma sobrenatural. Pero ese balbuceo que hacen en las iglesias del Papa Racas, mama. Y encima algunos te lo dicen de forma así como... Algunos te agarran y te dicen, soltás esas lenguas, empezás a hacer así, empezás a hacer papá para la cámara. Como que ya lo agarraron como una especie de, no sé cómo definirlo. Como que lo agarraron como una... Bueno, no importa, igual son pavadas, que no sirven para nada. Pérdida de tiempo. Independientemente sobre si es verdad o mentira. Mucho podemos sentarnos y decir, no, el mundo sobrenatural existe porque ya se creen que el bautista no cree en las cosas sobrenaturales. Sí creen. De hecho, cualquiera que lea la Biblia la cree. Pero, porque hay personas, San Juan 4:48, que dijo Cristo, que si no vienen las obras de Dios jamás creerían, como Tomás, tienen que ver para creer. Pero eso no te modifica nada, no te cambia nada. Que como dice Armando Lozín, si lo cree, por eso terminaron con la secta de Limanji, por eso filtraron esa doctrina de demonio. Y bueno, Limanji también se vale de todas esa clase de cosas para engañarlos, le dio más auge a la razón en ese sentido. Claro, te da una iglesia tangible y verdadera,
que está en Sur Corea, en Shincheonji. Esta es ocular, realmente existe, como la iglesia que está en el Vaticano en Roma, católica apostólica romana, también, lo mismo. Y la gente, claro, se veía confundida en la iglesia pentecostal con los movimientos sobrenatural, que sí es cierto, porque hay cosas sobrenaturales que sí son ciertas, y bueno, le genera una confusión terrible en su cabeza. Entonces va a ser complicado. Ya de por sí mantenerte en el pentecostalismo es complicado, porque la mayoría que se adoctrinan con pastores como John MacArthur. Es la verdad, yo los pastores pentecostales que conocí preparados siempre estudiaban a MacArthur, siempre estudiaban a Paul Wasser, a Charles Spurgeon. Qué conveniente, ¿no? Porque no se valen de Gigi Ávila para eso. ¿Por qué no se valen de Gigi Ávila? No podrían, ¿no? No podían anclarlo a ese punto. No podrían basarse en el respetado Carlos Anacondia para esas cosas, ¿no? Sería imposible. Porque independientemente sobre si echó o no echó fuera el demonio, es irrelevante en realidad. Porque en el ejercicio práctico y en tu vida cotidiana, vos tenés que tratar esas cosas de otra manera. Es la realidad. Y para eso necesitas una persona que lea la escritura, pero como hay un ninguneo por el teólogo, es la verdad, ¿viste? No vamos a decir que es mentira. No, pero hay hermanos pentecostales sinceros, seguro, y mientras quieran seguir en el camino de Dios van a tener que hacer lo mismo. Van a tener que estar estudiando con maestros como MacArthur, Sugel Michelem, el doctor Miguel Núñez. Lo van a tener que hacer sí o sí. La mayoría de los pentecostales que yo conozco hacen eso cuando se quieren mantener en el camino de Dios. Si no, no lo podrían hacer nunca en realidad. John Stott, lo harían por medio de eso. Pero está bien. Lo que pasa es que como es un derivado del el pentecostalismo, es una rama de corriente protestante. Pero igual, por ejemplo, un Joel Austin también, con todo lo que es el Evangelio de la Prosperidad, el pacto con la ofrenda, la imposición del diezmo, los fetiches dentro de la iglesia, cacarear como gallinas, ahora le agregaron las danzas. Todo eso los golpea, pero de 30 o 40 maneras distintas. Y la única forma es ir al núcleo principal y tratar de valerse de enseñanzas bíblicas que tengan contenido, porque el grito de júbilo y el remolinando no los va a salvar. No nos vamos a salvar por medio de eso. Es la verdad, ¿viste? Entonces ahora muchos pastores pentecostales se agarran te dicen, no, vos preocupate por vos mirate vos. Y no se están dando cuenta que les están sacando todas las almas a los solos Jesús por no ser enfático en el dogma de la Santísima Trinidad. Pero yo sé en el fondo que no tocan ese tema porque no saben en realidad. Y aun si quisieran no lo podrían hacer. Y encima aparece un teólogo, un maestro de la palabra dentro de sus iglesias. O tienen un maestro pero también lo delimitan. Lo delimitan en el sentido de no, estos temas no los toques porque la iglesia es ajena. Estos temas no los toques porque no son de la iglesia pentecostal. Yo conocí una iglesia también de un pastor que lo delimitaba al maestro de su iglesia, su diácono. El diácono era calvinista encima. Creía que la salvación no se perdía. También le gustaba consumir contenido teológico. Pero claro, los pastores no quieren perder el monopolio de la enseñanza, porque hacen de la iglesia un papado. Por eso son presos de la superstición también. Por cualquier cosa creen que alguien les quiere hacer algo. Ellos son presos de la superstición. Les gustan los fetiches, les gusta estar reprendiendo también. La persona necesita atención y asistencia en otro sentido. Orar bien, no reprender 24/7, jugando. Cuando nosotros leemos la guerra espiritual en el Nuevo Testamento, nunca se agarra el diablo para la jora, para jorobar, como para la chacota. Y eso también hacen los pentecostales, como que se burlan, se matan de la risa. No. Y ellos quieren disimular con la alabanza. Con la alabanza disimulan ellos. Vamos a aplaudir, como levantar el pueblo, levantar el pueblo. Y cualquiera que no entre en la misma salsa con ellos, en el mismo ritmo hipnótico, ya te catalogan de que estás muerto espiritualmente. Ya empiezan a decir de está mal con Dios o no adora a Dios. Como que uno por ahí tiene en cierta forma, ¿no? Esa actitud de no querer adorar. Y entonces ellos maquillan por medio de eso. Es como que tratan de disimular lo indisimulable, la escasez y falta de teología y contenido teórico que tiene. Ahora muchos están queriendo hacerse los que ni leen, les cuesta horrores leer. Directamente no leen. Les cuesta porque ya de por sí Sudamérica sufre un analfabetismo en todo sentido, no solamente bíblico, porque se comprobó que en Europa se leen 13 libros por año, en Sudamérica uno. Muchos me dirían, ser un teólogo no te salva. Bueno, pero a ver, hagamos una comparación. Vamos a tomar a toda la iglesia bautista en su total general y después comparémoslos con los pentecostales. No podés comparar nunca, hay un salto cuántico categórico enorme, no, es totalmente imposible de equiparar. Como ya les digo, con su Guillermo Maldonado, con su Joel Osteen, con su carpeta que le hace Cash Luna para pedirles las ofrendas, con el descalabro interno de las lenguas, el cacareo de gallina básicamente. Algunos gritan ahí adentro, no creen en el dogma de la Santísima Trinidad, son todos unicitarios. Se pelean también por una cuestión del tema del diezmo.
Está bien, en la iglesia bautista también pasan esas cosas, pero no pasan esas cosas, pasan otras peleas normales, de seres humanos normales. Ellos tienen discusiones como cualquier ser humano normal, porque también estudian psicología, vieron que en las iglesias pentecostales también te enseñan que si vos sos cristiano, la psicología no es de Dios, te dicen. Y quieren dar a entender como, cuando vos vas a un culto, te dicen, vamos, vamos, levante, levante. No, capaz que vos vas a la iglesia, compartir con los hermanos de la palabra bien, tranquilo. Pero a ellos les gusta esa salsa, les gusta ese quilombo, les gusta, vamos a tirar la iglesia por la ventana. Gritan, encima venís con la cabeza pero inflada y ellos saben lo que te contestan y te dicen que es espiritual, que son los demonios. Yo conocí a una familia acá a la vuelta de mi casa que se había hecho también apostólico y profético y la madre quería meterse en las cosas de Dios contenta de que ellos ya han salido de las adicciones. Pero se reincomodaban porque él gritaba, hacía movimientos raros, viste, toda esa clase de cosas. No es que el mundo sobrenatural y espiritual no exista, sí existe, yo lo creo también, pero está mal aplicado y mal ordenado. Entonces, encima se los marca y se enojan. Se creen con el criterio suficiente para venir a explicarle ellos a un John MacArthur, pónganle que ya está fallecido. Y después le quería preguntar algo y no se les puede preguntar de nada, pero bueno, es parte, supongo yo, de la forma de disimular lo que yo... Como Pedro, ¿vieron cuando dicen su simulación participaban también los otros judíos? De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, cuando dice que Pablo lo resistió cara a cara en Gálatas 2:11. Entonces no va a comparar nunca. Hay ciertas cuestiones en la iglesia bautista, pero nada comparado con otros. Ni con un Guillermo Maldonado, ni con Cash Luna. Entonces me puedes tirar con tu madre, dice ese Guillermo Maldonado. Bueno, eso en una iglesia de MacArthur no pasaría. O Marjoe, ¿dónde estaba Marjoe? En una iglesia de repente. Saben que ahí está la movida. Lee Manji, ¿dónde promulgó sus doctrinas? ¿Dónde las premió? ¿A dónde van a ir a atacar? Porque, ay, se me ocurrió una idea nueva. En realidad ahí estaba estudiando Lee Manji. Antes de fundar la iglesia en Shincheonli ya había otras. Ya había otras. ¿Cómo se dice? Otros intentos que él tuvo fallidos de secta. Eusebio González, Joaquín Flores, y así van a seguir levantándose nuevas. De hecho, yo pensaba que era la Limanji era la única secta. Ahora me di cuenta que no, que en realidad hay un montón. Como una media docena más o menos de sectas coreanas que creen que hay Dios una madre. Claro, porque agarran la Biblia y lo primero que se les surge de la cabeza. Por eso ya los pastores no se sujetan a otros pastores. Se quedan en sus casas también tomando mate porque creen que Dios está en todas partes y que la iglesia es uno. Decís templo y ya te quieren pegar, ¿viste? Y es la verdad, ¿viste? Se van a valer de un Gigi Ávila, también un siervo de Dios. Hay que hacer una cosa como la que hizo Gigi Ávila, Carlos Nacondia. Es para sacarte el sombrero en ese sentido. Pero después lo que es teología y lo que es llevar a cabo el ejercicio práctico del culto, que lo van a anclar a Gigi Ávila. Que con las cosas que decía Gigi Ávila tenía menos teología que programa de cocina. Y lo mismo Carlos Anacondia, que es un siervo de Dios, pero no. Él mismo te lo reconoce, yo de eso no sé. Pero siguen ninguneando a toda la teología, siguen ninguneando a todos los que saben. El que se quiere discipular, escuchó una prédica de MacArthur mejor. Se van a aburrir. Oh, no, saca eso, que embole. Se aburren.